Es un año donde Dios está soltando promesas, donde Dios está soltando palabra, donde Dios está mostrando que va a ser algo completamente diferente. Por eso damos gracias a Dios por lo que va a hacer en este año. ¿Cuántos saben y cuántos entienden que este es un año de promesas y de bendición? Bueno, este es el año donde nosotros tenemos que prepararnos para alcanzar esas bendiciones. Hay muchos que están esperando, inclusive ministerialmente, que Dios consolide los llamados, que Dios use nuestras vidas para la gloria de su nombre. ¿Cuántos entienden, cuántos saben, cuántos se sienten identificados con un llamamiento de parte de Dios? Y este es el año que tenemos la oportunidad también para comenzar o seguir caminando a la manera que Dios quiere que caminemos. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y a la vez nosotros mostramos lo que es un verdadero hijo de Dios. Algunos de nosotros tuvimos la bendición de ser invitados a un casamiento el día viernes y veíamos grandemente la diferencia entre los que somos hijos de Dios y los que no somos. Había podemos decir tres grupos. Un grupo era de una iglesia conocida nuestra, otro era el grupo de familiares y otro era el grupo nuestro. Y se notaba evidentemente quiénes y cómo estaba cada uno. Y damos gracias a Dios por nuestra iglesia, por el espíritu que hay en nuestra iglesia. Yo quiero hablar esta mañana de caminar según el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Yo esta palabra la dividí en dos porque seguía agregando conceptos, entonces dije no voy a agregar tantos conceptos sino voy a dar tres en esta mañana y voy a terminar por ahí esta palabra dando tres a la noche. No significa que tenés que venir a la mañana y a la noche, con un mensaje es suficiente, pero aquel que venga también va a recibir otra de las partes de este mensaje. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Algunos nos acostumbramos al cañón y ahora tienen que buscar la vieja Biblia, abrir esas hojas que no se abrían hace días y empezar a buscar la palabra. Desempolvando las hojas, buscando dónde están. Marcos capítulo 1, versículos del 2 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta acá la palabra de Dios. Nosotros, algunos que estudian la Biblia o que han reflexionado la palabra de Dios, saben que Dios dijo: no hay profeta, ni se levantó, tal vez ni se levantará un profeta como Juan Bautista. O sea que era un profeta conforme al corazón y al propósito de Dios. Era un enviado de parte de Dios, era una persona que consolidó el llamado de parte de Dios. Y a mí me fascina porque hay gente que tiene llamados en las cosas de Dios, pero nunca consigue consolidarlos.
Nosotros conocemos gente que tenía o tiene tremendos llamados de parte de Dios, pero nunca lo consolida. Nunca parece que llega el tiempo donde, por decirlo de alguna manera, se toma en serio el llamamiento. No es una cuestión de esperar grandes cosas, es una cuestión de decisión. A ver si me entienden. No es que yo digo, para hacer algo espero una confirmación de Dios. El tema es, el llamado de Dios no se consolida en una vida y tal vez pasan años y tal vez pasa una vida y nunca se termina consolidando. Sobre todo las mujeres tienen la esperanza de que los maridos tengan el llamamiento que ellas imaginan que tienen que tener y el marido no toma ese llamamiento, pero la mujer tampoco. O sea, nosotros vemos muchas veces, no, porque mi marido, él, ay, si lo hiciera, y uno le dice, bueno, no lo hagas vos, no lo hace él, hacelo vos. No, tampoco. Entonces no es una cuestión de marido o esposa, es cuestión de llamamiento personal. Amén. Lo que uno no hace, lo hace el otro, y lo que no hace el otro, lo hace el hijo, y punto. Nosotros vemos gente que quiere avanzar, pese a. Nosotros mirábamos que tal vez algo un hermano que tienen en Paraguay, ejemplo, Alan, el que se casó, Alan Grey, la familia es absolutamente inconversa y casi no le gusta mucho, por decir así, el evangelio, no es muy simpatizante, pero él se abre camino y sigue las cosas de Dios. Significa, no es qué puede hacer mi marido, mi hijo u otro, o mi esposa, sino que es lo que nosotros estamos determinados a hacer en nuestra propia vida. Y eso consolida parte del llamamiento. No tenemos que justificar a otros, sino hacer nosotros nuestra parte para que seamos usados como Dios quiere y se cumpla el propósito hacia nosotros. Amén. Yo quiero hablar de los tres puntos o tres aspectos que debemos tener para caminar según el llamamiento de Dios. Hombre, mujer. Yo le puse hombre a los puntos, hablando primeramente al varón, pero también a la mujer, también se aplica a los hijos, aunque son varones y mujeres. Simplemente es una cuestión de llamamiento y de determinación. Queda claro entonces, no esperes que lo haga el otro, sino que esta palabra es para cada uno de nosotros en forma personal. Amén. Lo primero, que es un hombre de Dios debe comprender que es llamado desde antes de nacer. Lo primero que tenemos que tener claro es que Dios no nos llama el pastor, no nos tiene que tener un llamamiento el líder, la autoridad, sino que el llamamiento viene de parte de Dios, inclusive antes de nacer. Dice la palabra ahí en Lucas capítulo 1, si quieren después el que anota busque del 13 al 17, pero voy a ser breve, del 16 y 17, y busquen la palabra de Dios, ábranla, porque está muy cómodo. Yo leo y ustedes miran. No, busquen en la palabra y hoy desempolven esa Biblia y digan, a ver cómo estoy ejercitado en el uso de los dedos, cómo busco las hojas y qué rápido encuentro el versículo. Lucas capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice la palabra, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Hasta acá. O sea que Dios ya tenía un propósito cuando se estaba formando Juan el Bautista. Dios tenía un propósito cuando estabas por formarte en el vientre de tu madre. Dios estaba soldando el propósito para el cual te había sido creado. Dios no dijo, bueno, a este le damos un ministerio, a este le damos otro ministerio y a este, qué sé yo, que nazca y listo. Sino que cada uno tiene un propósito, una declaración de Dios para esa vida desde antes de su nacimiento.
Juan el Bautista le dijo, este hombre va a ir delante de Dios, este hombre va a enderezar los caminos, dice en el versículo 13 en adelante, este varón va a ser lleno del Espíritu Santo. Este varón que cree tiene que ser para gozo, y esto notarlo, pero tacharlo después, pero para gozo de los padres. Una de las cosas, para que los padres estén felices con sus hijos, ese es uno de los propósitos, no para la mala sangre de los padres. Aquel que tiene llamamiento de Dios tiene que ser para gozo y alegría de los padres. Una de las características, tiene que ser grande ante el pueblo porque hay un llamamiento. Y todo lo que suceda en tu vida y en mi vida está bajo los propósitos y los planes de Dios, porque Dios determinó en tu vida este llamamiento. O sea que no es que yo estoy buscando un propósito o me estoy inventando un propósito porque no tengo otro. Hay gente que dice, bueno, como soy medio mal honesto, me dedico a otra cosa. El otro día un varón me decía, filtrado, me estaba diciendo, no, carismático no andaba bien, así que me afirmé en la palabra. ¿Cómo le digo? Estás equivocando el concepto. El propósito de Dios es que o seas profeta, o seas apóstol, o seas maestro, o seas evangelista, o sueltes la palabra, o tengas don de amor, pero no es lo que vos querés, sino el propósito en el cual Dios te creó y para lo que Dios te creó. Nosotros conocíamos a Pablo Luzú, que era uno que fue levantado pastor, y él no quería ser pastor, o que es lindo que le digan pastor, él soñaba y el llamamiento de él era ser maestro. No le interesaba otra cosa. Y vos agarrás a una persona netamente evangelística y no es porque es evangelista porque es un vago de estudiar la palabra. Porque dice, no, como no me gusta estudiar, soy evangelista. No. Se prepara mucho en la palabra, pero los planes de Dios para ese ministerio es diferente. Pero también en los planes y en los llamamientos de Dios. Dios te llamó desde antes de tu nacimiento y puso sobre tu vida un propósito. Y no te lo va a dar a conocer como se lo dio Juan el Bautista, porque es una cuestión de nuestra, de avanzar, de tomarlo y de cumplirlo. Porque si no estaríamos muy condicionados. Pero Dios tiene todo plan, todo propósito y el llamamiento claro para tu vida y para mi vida. Desde antes de que naciéramos, desde antes de que pises la iglesia. Desde antes que el pastor te pueda decir que me gustaría que trabajes en esta o en aquella área. Todas esas cosas son tal vez circunstanciales, pero Dios plantó sobre tu vida un llamamiento desde antes de tu nacimiento. Vos tenés propósito a cumplir de parte de Dios. Amén. Tenemos claro el punto, el concepto de que no es por nosotros, sino porque Dios tiene un plan bueno, claro para nosotros, que espera que se desarrolle. El segundo principio, entonces el primero, es que comprender que tenemos un llamamiento desde antes de nuestro nacimiento. Eso es claro. Lo segundo, un hombre de Dios vive de acuerdo al llamado que ha recibido. Vive de acuerdo al llamado que ha recibido. Dice el versículo Marcos, capítulo 1, versículo 6, que es el versículo lema. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Lo que hizo Juan el Bautista fue aceptar en su vida el llamamiento de Dios. Aceptar de que Dios me llamó para esto y vivir de acuerdo a mi llamamiento. Él entendió que dijo, Dios me llamó a esto y acepto o no acepto el llamamiento de Dios. Pero una persona que quiere cumplir y recibir la bendición de Dios y cumplir el propósito de Dios, camina según el llamamiento de Dios. Dice que él se vestía como un siervo de Dios, un profeta, era reconocido
cosido con la ropa en ese momento de piel de camello. Era un simbolismo de su llamamiento y un sinónimo de que él aceptó el llamamiento de parte de Dios. ¿Cómo te va a hacer con Dios? No me digas, ¿cierto? No aceptas el llamamiento. Otros lo identificamos en el mundo según la vestimenta. Hoy hablo con el hermano, según cómo te vestís, te voy a decir quién sos. Así de claro. Como te vestís, como te arreglás, te voy a determinar quién sos. Nosotros, por ahí los que tenemos años, ¿no es cierto?, decimos, pasa, no sé, por la esquina, dos de camisa blanca, uno adelante, uno atrás, pelito corto, zapatitos y dos maletincitos, decimos, ahí van los mormones, uno va adelante, uno va atrás, conocemos la línea y ya su vestimenta, su caminar, su porte nos hace identificar quiénes son. ¿Cuántos los identifican de esa manera? Por poner un ejemplo. Nunca los veo tal vez casi predicando, predican poco, pero en la calle se la pasan caminando. Gloria a Dios por eso, por lo menos también estamos, no la panza que tenemos nosotros algunos, o yo por lo menos. Pero ellos se la pasan caminando, lo ven de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. No sé si dan vuelta a la manzana, pero por lo menos no tienen plata para el colectivo, pero lo identificamos. ¿Sí? Identificamos cuando pasa, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, testigo de Jehová. Lo vemos con esos maletines de cuero, no usan otras cosas. ¿Por qué un maletín de cuero? Parece que viene con la religión. Vos te convertís y necesitas un maletín de cuero. Ahí de costado. Independientemente de la característica de los ojos, que vos ves que no tienen vida, que por ahí están muertos, que no proclaman, no tienen vida, no saben si son salvos, pero independientemente de eso, vos los ves caminando, los mirás a la distancia y decís, testigo. Porque se identifica hasta la ropa. Vos encontrás, pasás y caminas por la calle, alguien, una mujer parecida al testigo de Jehová, pero con Biblia, tal vez rodete y pollera que le tapan hasta los tobillos y un poco más, y decís pentecostal tradicional. Es una característica. Y ves una persona normal, feliz, llena de vida, contentos, vestido normalmente como el vecino, pero arreglado y feliz, y decís un evangélico que no deja de tener ¿qué cosa? La Biblia, porque nos identifica. No es que todos los días ahora que ya se lo mandó me pongo la Biblia debajo del brazo. Es por decir así, una de las características que nos muestra una persona que acepta el llamado de Dios, una persona que vive de acuerdo al llamamiento, camina diferente, habla diferente, se viste diferente. Según cómo estás vestido, te voy a decir el grado de espiritualidad que tenés. Muy claro. No significa, pero no es condición, no, pero es parte de cómo sos, de cómo somos. Vivimos, él dijo, estoy llamado a ser profeta, me voy a vestir como profeta, voy a caminar como profeta, voy a moverme como profeta, voy a saludar como profeta y voy a esperar que el don profético se manifieste. No importa. Yo me he visto como un siervo de Dios, me he visto como siervo de Dios, camino como siervo de Dios, hago todo lo siervo de Dios y espero que Dios me use. Pero acepto el llamamiento de Dios y camino según el llamamiento de Dios. Es lo segundo que Dios quiere, que vivamos y aceptemos el llamado y caminemos según el llamamiento de Dios. Nosotros hablamos y confesamos que vamos a tener un ministerio grande y ya me estoy preparando. Pues si tenés algo, no, pero va a venir el día. Uno acepta el llamamiento de Dios como acepta una palabra profética. Como dijimos, vas a viajar afuera, entonces la persona que hizo se sacó el pasaporte, se compró las maletas, se preparó la ropa, me dijeron que tengo que ir a Europa y hace calor y me preparo la ropa y no tenemos ni la plata ni a dónde ir, pero ya aceptamos esa palabra profética y la vivimos hasta que el momento se cumpla. Un siervo de Dios es exactamente lo mismo, vive de acuerdo al llamamiento de Dios. No me he visto mal, no es que me disfrazo de, sino
sino que todos los días determiné ya vivir caminando y aceptando el llamamiento de Dios para mi vida. ¿Me entienden? Entonces, mi andar es diferente. En la calle me ven diferente. Hablo con seguridad porque sé quién me está llamando y a dónde voy a ir. ¿Cómo andas? Y no sé. ¿Qué vas a hacer tu vida? No sé. No sé, y no sé. Y el no sé te quita parte del llamamiento. No voy hacia este destino. Decidí aceptar el llamamiento y me estoy preparando para ese llamamiento. Solamente agradezco a Dios el momento nada más en que lo pongo en práctica. Amén. Entonces el primer llamamiento, el primer concepto para caminar conforme al plan de Dios es aceptar y entender que no es de parte del pastor ni de un líder ni de la iglesia, sino que un llamamiento ya vino desde antes de nuestro nacimiento de parte de Dios. Vos y yo ya tenemos un propósito de Dios establecido para nuestra vida. Gloria a Dios para aquellos que lo entienden y lo aceptan. Segundo, uno que quiere caminar conforme al llamamiento, uno que quiere ser un siervo de Dios o sierva de Dios, acepta el llamamiento, se viste, habla y actúa conforme al llamamiento de Dios. ¿Me entienden? Uno se prepara. El otro día hablaban de este que le robaron las joyas, no sé dónde fue, en qué país. Uruguay. En Uruguay, y que eran joyas de $3,5 millones, porque era el heredero de Fiat. Y decía, bueno, pobre, que bien que le cayó el heredero, con toda la plata, con esas joyas, pero de golpe narraban el estilo de vida de esa persona, y esa persona desde chico se tuvo que comer los colegios que ninguno de nosotros quisiéramos, los estudios que ninguno de nosotros hubiéramos querido tener, la preparación que ninguno otro hubiéramos querido. Estudió en tal universidad, tal, preparación tal, y como consecuencia mantiene, porque aceptó el llamamiento de ser heredero de Fiat. Porque él entendió que venía la bendición, pero venía la responsabilidad. Nosotros como hijos de Dios tengo el llamamiento, tengo que caminar y moverme y vestirme conforme a ese llamamiento, para que cuando venga no lo malgaste. Porque si no, terminamos sin afectar. Terminamos cumpliendo, teniendo un llamado de Dios sin frutos. Y Dios te dice, si tenés un llamamiento, caminar como ese llamamiento que tenés. Amén. Y el tercero y último es: un hombre de Dios predica la palabra tal como se la da, con el propósito para el cual es enviado. Predicar no significa decir, bueno, Dios me va a llevar al púlpito, me va a hacer venir acá adelante, tal vez sí, tal vez no. Pero según el llamamiento vas a predicar, vas a hablar a otros la palabra que Dios te dé. Cuando nosotros damos la palabra tal cual Dios te da, algo produce. No convencemos, nosotros necesitamos a veces o creemos que tenemos la responsabilidad de convencer a otros que reciban a Cristo, de convencerlo de lo bueno que es el Evangelio. Y tenemos esa buena intención, pero no produce resultados claros. Nosotros debemos darle la palabra tal cual viene de parte de Dios. Aunque sea, y no significa que a partir de ahora somos personas que va a dar, como decimos, pagos. Pero la palabra tal cual Dios quiere que la demos. Dice ahí en Lucas 3, versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Una palabra dura para predicar. Hola mis hermosas víboras, ¿cómo andan ustedes? Una cosa así es media fea en ese momento, y uno lo dice con cariño. Imagínense que querían ser bautizados del arrepentimiento y él los acusaba de víboras. Y encima, ¿quién nos enseñó? ¿Y cómo vinieron a esta iglesia? Pedazos de asquerosos, yo sé que son inmundos, y vienen encima de esta iglesia. ¿Quién les dijo que acá hay salvación? ¿Quién les dijo? Bueno, juntaste pedazos de porquería ahí. Más o menos. Era el concepto. Ellos iban para ser bautizados confesando los pecados y él les gritaba: generación de víboras. No significa que a partir
ya tengo la palabra para mi vecino, para mi suegra, ¿no? La palabra es tal cual Dios te la envía. Porque una palabra tiene que provocar un desafío. Y la palabra a veces no es la que nosotros creemos que la persona necesita, sino que nosotros debemos predicar la palabra que Dios nos dé en el momento justo para que dé resultado. Imagínense que después de esta prédica, y no es que la podemos aplicar ahora como un modelo, primero llegar, recibirnos, acusarnos, no, es una forma donde Dios soltó en ese momento, pero si soltamos la palabra exacta, produjo un resultado que para mí fue inesperado. Él llegó, le dijeron, venían para ser bautizados en arrepentimiento, él los acusaba de que eran una generación de víboras, de todo, y ellos terminaban diciendo, ¿qué debemos hacer? Fíjense en cómo un mensaje tal vez confrontativo, en ese momento lo único que buscaban la gente que lo recibía era un desafío y una decisión y una pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para cambiar esta situación? Y él le decía, hagan esto, y la gente lo aceptaba. Significa que lo tercero que debemos hacer para caminar conforme al plan de Dios es aprender a ser sensibles al Espíritu y soltar la palabra que Dios tiene para esa vida. No debemos tener líneas, tal vez. Tenemos la costumbre, a veces para predicar, que es diferente cuando nos hacemos sensibles o tenemos una línea. Cada uno de nosotros por ahí tenemos la tendencia hacia una manera de predicar, y no es malo. La diferencia está que nosotros vamos a ser sensibles y aprender a recibir la palabra que viene de Dios y soltársela para que la persona entre en un desafío para esa vida. Por ahí es una bendición, por ahí es una exhortación, por ahí es una consolación, por ahí es una palabra que se está necesitando. Y yo la doy, aunque para mí carece de sentido. Por ahí como pasa, venís y decís una palabra. ¿Qué tiene que ver esta palabra? Pero sacude la vida, o sacude a las personas. Yo se lo conté una vez con esa mujer sentada gitana en España. Estaba una mujer gitana sentada, gitanos diferentes acá, ¿no? Eso es como una raza para ellos, no es como los gitanos de acá, una raza, y los reconocen por la vestimenta también, como dijimos. Entonces un pastor llegó, lo miró y le iba a decir, esta gitana, hija medio con bronca, y Dios le dijo, decirle, yo te amo, Dios te ama. Y él no quería dárselo porque dice, no, pero ¿qué le voy a decir a esta mujer que Dios te ama? Pero que se va a pensar, que tiene que ver, le toca hablar del amor. Respetándose con su pensamiento, hasta que llegó, se acercó después de pelear un rato y soltó la palabra tal cual Dios le dijo que la diga. Dios te ama. Y la persona la miró y le dice, ¿cómo? Dios te ama. Y esperando una respuesta loca, ella le preguntó, ¿es verdad? Y él dijo, sí, es verdad, Dios me dijo directamente que le digo que te amo. No, pare, esto lo tiene que escuchar mi marido, dice. Se trajo al marido, lo sentó y él, su frase evangelística poderosa, Dios te ama, no se movía de ahí. La cuestión es que el hombre también quedó choqueado, quedó tocado, se convirtieron y hoy son los pastores de la iglesia gitana más grande de España. Y esto es un testimonio verdadero de un misionero de España que yo conozco. O sea que a veces soltar la palabra como Dios te la dice y en el momento que Dios te la dice, que parece buena, que parece mal, va a cumplir un desafío, va a cumplir un propósito. Hermano, hermana, si vos querés ser un hombre, una mujer de Dios, tenés que aprender a recibir la palabra de Dios y soltar la palabra de Dios tal cual te la da. No significa que no la des con sabiduría, no significa que no la des como la tenés que dar. Tiene algún contexto para todo. Pero si aprendemos a ser sensibles a la palabra, vamos a saber que una palabra directa de Dios puede transformar una vida y una familia. Y nosotros como hijos de Dios debemos aprender a ser sensibles a la palabra de Dios y soltarla como Dios quiere que la soltemos. Él sabe cómo darla, Él sabe de qué manera darla. Está más allá de nuestro carácter, más allá de nuestra manera de ser. Es soltar la palabra que Dios tiene para que esa vida alcance un desafío y esa persona y tal vez esas familias sean cambiadas. Amén.
Entonces la primera parte, como dijimos, es para caminar conforme a un hombre y una mujer de Dios. Si vos tenés un llamamiento, hombre, mujer, varón, mujer, prepárate estos conceptos. Primero, tenés claro que Dios ya te llamó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de tu nacimiento ya había un propósito que Dios tenía para cumplir en tu vida. O sea, que estás en este lugar con un propósito de Dios que quiere que se cumpla en tu vida. No es una cuestión de Dios, no es una cuestión del hombre, no es una cuestión de pastor, sino una cuestión de parte de Dios. Cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Segundo, caminar como si ese ministerio ya hubiera venido sobre tu vida, como aceptando ese llamamiento de parte de Dios. Tal vez no lo hagan otros, tal vez no lo haga tu familia. Dios te está hablando a vos, no al que no necesita. Vos caminás de esa manera, vos vestite conforme un hombre y una mujer de Dios, vos movete de la manera que Dios tiene. Te vas a ser identificado, vas a ser reconocido y vas a acercar y a cortar los tiempos de Dios, porque ya estás haciendo todo lo que Dios te dice aún antes de que haya venido. Y lo tercero, comenzás a ser sensible a la palabra de Dios y soltar la palabra que Dios tiene y que Dios quiere dar a los que están alrededor tuyo. Tal vez sea palabra, vos mismo te vas a dar cuenta, si todas tus palabras son veneno, no venía de Dios. Pero si tus palabras son diversas, a uno fuiste duro, a uno fuiste amable, a otro fuiste tierno, a otro le diste una palabra de consolación, vas a pensar y ver que Dios quiere usar tu vida para bendecir, para transformar familias, para formar vidas, para formar naciones. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y todo lo que en este año quieras comenzar, vas a tener que hacerlo con valor, con autoridad. No lo podés hacer como algo más, sino que Dios busca hombres y mujeres con valor, con autoridad, que van a saber afrontar, recibir el llamamiento y ponerlo por obra. Tal vez muchas veces te hicieron sentir, te dijeron no valés, lo tuyo no vale, lo tuyo no sirve, lo mío sí, lo tuyo no. Tal vez fuiste en tu propio hogar menospreciado, inclusive tu propia familia te tenía menos. Pero déjame decirte que para Dios es todo lo contrario, por eso Dios te trajo, por eso estás en este lugar, porque Dios tiene un plan puesto sobre tu vida desde antes de tu nacimiento. Él decretó para tu vida un llamamiento, Él decretó dónde, Él decretó que de esta manera vengas para que tomes fortaleza, para que tomes autoridad tu vida, para que puedas consolar a otros, para que puedas conmoverte por la necesidad de otros. Hay un llamamiento que Dios quiere aplicar a tu vida. No importa lo que te dijeron, no importa lo que Dios te dice, importa el llamamiento que Dios puso sobre tu vida. Dios te dice, comenzá a caminar conforme al llamamiento que tenés. Comenzá a vestirte conforme al llamamiento que tenés. Que desde ahora comiencen a verte como la persona que serás, como la persona que llegarás a ser. Comenzá a hablar de una manera diferente, a moverte de una manera diferente, para que todos vean desde ahora el resultado final. Y comenzá a soltar palabras de parte de Dios que venga del cielo hacia las vidas. No importa cuál es el llamamiento, Dios te dará palabra en todo tiempo. Aunque no sepas qué decir en ese momento, Él soltará palabra. Tal vez sea palabra de bendición, tal vez sea palabra de exhortación, tal vez sea palabra dura, pero Dios
transformada en un propósito. Varón, mujer, no tenés que lastimar a otro para decirlo. Dios te va a dar la gracia para poner una palabra dura y que sea bien recibida. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana comienza a moverte, comienza a inquietar, comienza, Señor, a consolidar los llamados, que cada uno comience a verse como tú quieres que se vea, avanzando en el llamado, que se vean como hombres y mujeres usados para la gloria de tu nombre. Hombres y mujeres, Señor, que fueron llamados para ministrar las cosas de tu reino. Señor, que cada uno en este año tenga la oportunidad de comenzar a alcanzar estas bendiciones. Que en este año, Señor, comiences a moverte sobrenaturalmente sobre cada vida, para que las bendiciones y los propósitos comiencen a cumplirse en cada uno. Señor, llénanos, háblales, bendícenos. Te damos toda la gloria.